Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este video en el que estaremos utilizando Tinkercad para poder hacer un circuito en serie y un circuito en paralelo y poder entender varios conceptos que abarcan estos ejercicios. Para esto también utilizaremos la ley de Ohm. Es una ley muy famosa y muy utilizada en lo que es electrónica. Eh, Como pueden ver aquí en esta presentación, tenemos pues un truquito que es un triangulito, el triangulito de la ley de Ohm, en el que se acomodan las letras B, V, I y R, donde V es la tensión o el voltaje, I es la intensidad de la corriente y R es la resistencia. Si no saben mucho, no hay problema aquí, por eso tenemos este pequeño acordeón como para hacer despejes o saber cómo funciona. Entonces, si yo lo que quiero calcular es el voltaje, veo que la intensidad o la corriente y la resistencia están juntitas, es una multiplicación, pero si está una arriba de la otra, es una división. Por lo tanto, si lo que quiero calcular es el voltaje, necesito conocer la corriente y la resistencia y multiplicarlas. Pero si lo que quiero es la corriente, necesito dividir el voltaje entre resistencia. Y si por contrario quiero la resistencia, quiero calcular cuánto es de resistencia, necesito dividir el voltaje entre la corriente o intensidad de la corriente. Entonces tenemos aquí básicamente todos nuestros despejes, pero si se te llega a olvidar, pues no olvides hacer tu triangulito en el que pones la palabra VIR, así, V, I y R. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos a hacer uso de esto. También recuerden que la tensión, voltaje o diferencia de potencial son equivalentes. Se mide en voltaje, en volts. La intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperes o amperios y la resistencia se mide en ohms, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Entonces nosotros vamos a hacer un circuito en serie y un circuito en paralelo. Lo vamos a hacer un poquito diferente a este que está aquí. Estas imágenes también son realizadas en Tinkercad. Y como pueden ver, en un circuito en serie, en este caso lo vamos a hacer con LEDs, así que voy a hacer referencia a los LEDs o foquitos. Un foquito está conectado con otro en la misma línea de flujo, en la que, por ejemplo, viene por aquí el positivo, la corriente en positivo, entra al LED, pasa por el LED, sale por el negativo del LED y hay una conexión directa con el positivo del siguiente LED, pasa por el LED, sale del LED por el negativo y entra por el positivo del otro LED, sale por el negativo, entonces entra por el positivo de uno, sale por el positivo de otro, entra y sale, y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. Hay una nota aquí importante que sucede con las valores. Debemos de tener en cuenta, chicos, que un LED rojo, varían los LEDs en cuanto a su color, pueden variar sus voltajes, pero bueno, el LED rojo por lo regular admite un voltaje en términos cerrados, de 2 volts, una tensión de 2 volts por LED, ¿no? Entonces, para poder prender un foquito LED, necesitamos 2 volts, 2 voltios. Y la corriente que fluiría a través de ese LED es de un máximo de 20 miliamperes, es decir, 0.02 amperes. Tenemos que conocer estos datos para poder calcular lo que necesitamos para un circuito en serie. Entonces, en un circuito en serie lo que va a suceder es que los voltajes se van a sumar, es decir, si cada foquito ocupa 2 volts, entonces vamos a necesitar alimentar al circuito con una batería o con una fuente de energía que nos ayude a darle 2 más 2 más 2, o sea, 2, 4, 6 volts de energía y que se mantenga constante el amperaje o la corriente. Entonces, en un circuito en serie, los voltajes o tensiones se suman, pero la corriente se mantiene constante. ¿Ok? Por eso aquí se sumaron los 2, 4, 6 volts y esto nos da como resultado que producen una corriente de 11.5 miliamperes. Y si lo quieres convertir a amperes, bueno, pues le recorremos el punto 1, 2, 3, entonces sería 0.011 miliamperes, ¿verdad? Entonces voy a rayar un poquito. ¿Con qué rayaré? ¿Con qué rayaré? Yo creo que con el azul para que podamos ver. Espero que me deje rayar aquí. Entonces,
la corriente viaja por aquí, ¿sí? Va a entrar por acá, pasa por aquí, entra por el positivo, sale por el negativo, entra por el positivo, etcétera, ¿ok? Y pues termina por aquí y vuelve a repetirse el circuito, ¿vale? Entonces, ¿dónde está para borrar? Aquí está. Bien. Entonces, la corriente, pues, es de 11.5 miliamperes o lo que sería equivalente a 0.0, pues 115, ¿verdad? Amperios, ¿ok? O amperes. Muy bien. ¿Qué pasa con un circuito entonces en paralelo? En el circuito en paralelo, como pueden apreciar, no, la corriente no está conectado, no fluye de manera igual al circuito en serie, porque en vez de entrar por el positivo y salir por el positivo, salir por el negativo de uno y luego conectarse al positivo del otro, como lo hacíamos en el de serie, aquí se van conectando los positivos con positivos y los negativos con negativos, ¿ok? De tal manera que, fíjense nada más lo que va a suceder. Aquí va a venir la corriente, va a pasar por acá y aquí hace como un pequeño circuito interno, hagan de cuenta un subcircuito. ¿Sí? Ay, perdón. Luego tenemos, voy a poner otro color, la corriente sigue viajando, pero va por acá también, pero este va a pasar por aquí y va a pasar por aquí, ¿ok? Y finalmente, ay, ¿de qué color le ponemos? ¿De qué color que se vea? A ver, un rosado. Entonces, y la última va a estar por acá, va a pasar por aquí, va a pasar por acá y va a subir, va a entrar, va a salir por el negativo, ¿ok? Si se fijan, este rayón, estos rayones nos hacen ver que la corriente es como que fluye más, ¿no? Es decir, no como en el anterior que era solo un caminito, aquí como que hagan de cuenta que viaja mucha agua, ¿verdad? Y por aquí se distribuye y se va por esta canaleta, el azul, mientras que la corriente todavía sigue fluyendo y aquí arriba pasa la verde y luego la rosadita. Entonces, lo que está aumentando aquí no es el voltaje, es la corriente, es decir, el amperaje. Aquí, si sabemos que un foquito LED ocupa 2 volts para poder funcionar y no quemarse ni malgastarse, entonces tenemos que mantener constante el voltaje o tensión y de ahí lo que se suma es el amperaje. Si recuerdan, me voy a regresar al circuito en serie. En el circuito en serie, déjenme borrar estos rayoncitos. En el circuito en serie tenemos más o menos 11.5 miliamperes de constantes y es lo que también a un solo LED le alimenta. Básicamente, si le ponemos 2 volts a un solo LED, va a producir una corriente de 11.5 miliamperes y aquí se mantiene constante. Pero entonces aquí necesitamos los 11.5 miliamperes que va a alimentar más los 11.5 más los 11.5 nos da, digamos, un aproximado de 34.4 miliamperes. Entonces, en un circuito en paralelo, el voltaje es el que se mantiene y lo que se suman son las corrientes, ¿no? Que es en amperaje. Vamos a construir un pequeño circuito ahora en nuestra herramienta de Tinkercad. Déjenme poner Tinkercad, donde lo tengo. Vamos a entrar aquí. Déjenme cambiar la compartición de la pantalla. Ahí está. Ok. Vamos a escribir tinkercad.com. Para esto, pues requieres tener una cuenta que puedes crear con tu cuenta existente de Google. Y bueno, ¿qué es Tinkercad? Bueno, Tinkercad es un programa para crear modelos en 3D, hacer diseños en 3D, como lo pueden ver por aquí en algunas ideas. Pero también nos sirve para crear circuitos. Entonces, aquí en la sección de diseños, nos vamos a ir aquí a donde dice nuevo y vamos a escoger un circuito. ¿Ok? Nada más que me cree. Ahí está un poco lento. Ok, en este espacio vamos a crear un circuito en serie y un circuito en paralelo en un mismo lugar. En las imágenes que acabamos de ver, pues tenemos solo los LEDs, así como los LEDs
como que flotando y uniendo líneas que simulan ser los cables, pero eso hacerlo físicamente es complicado porque necesitaríamos estar soldando los cables o amarrándolos o pegándolos y es muy complicado, son accesorios muy pequeñitos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una placa de pruebas, una protoboard, ok, la voy a poner aquí un poquito grande para que se aprecie. Una protoboard que nos va a servir para poder aquí enchufar, ¿verdad? Todos los cablecitos que queramos, ¿no? Que necesitemos y podemos aquí hacerlos. De hecho, aquí vamos a hacer nuestros dos circuitos. Y en este caso vamos a también vamos a usar un uso de una batería de 9 volts para ejemplificar. No sé por qué no me hace caso. A ver, ahí está. Para ejemplificar esto, le voy a dar rotación. Aquí yo puedo seleccionarlo y darle aquí con esta opción de aquí arriba que dice girar o con la tecla R. La voy a poner aquí para que la podamos ver, ¿sí? O de hecho la voy a poner boca abajo para que sea más así. Muy bien. Aquí la pila pues tiene dos salidas, el positivo y el negativo. El positivo siempre es rojo y el negativo o cátodo es negro, ¿ok? Entonces, repasando lo que es la protoboard o la placa de pruebas, tenemos que aquí cuando yo paso el mouse por cualquiera de los pines o espacios o puntitos, se me sombrean en verde, se me enmarcan en verde toda la línea. Quiere decir que si yo alimento de corriente aquí o acá, toda la línea, esta horizontal va a estar alimentada por esa corriente. Lo mismo con el negativo y lo mismo aquí arriba de manera horizontal. Mientras que las que tienen las filas con letras y números, ¿sí? Están interconectadas internamente de manera vertical, solo de 5 en 5, o sea, estas 5 con estas 5, pero estas no están comunicadas con estas, ni con estas, ¿verdad? Entonces, pero nos sirve para conectar e intercomunicar diferentes dispositivos que vayamos a querer usar, ¿ok? Entonces, para nuestro primer circuito, vamos a traer un LED. Bueno, vamos a traer el circuito en serie lo vamos a hacer con 2 LEDs, ¿ok? Entonces, lo podemos hacer con más, pero bueno, lo que quiero ilustrar o mostrarles qué pasa con el voltaje, ¿sí? Los voy a poner un poco separaditos, así. Voy a poner 2 LEDs, ¿ok? Recordando, o por si no lo saben, ¿verdad? En este caso, en la parte gráfica, el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. ¿Ok? De hecho, aquí se ve curviadito, donde está la curvita es positivo y donde está recto es negativo. O aquí la patita chueca, ¿sí? Digamos es el positivo, la patita que está torcidita, y la recta es el negativo. En físico, el LED tiene la patita más larga, es el positivo. Bien, vamos entonces a conectar nuestro circuito en serie. Fíjense. Voy primero a alimentar, voy a provocar que sucedan accidentes para que podamos irlos corrigiendo, conforme vamos avanzando, ¿no? Entonces voy a conectar aquí un cable, lo voy a traer aquí para alimentar positivo con positivo y procurar ponerle los mismos colores para no perdernos. Y el negativo, bueno, vamos a hacerle clic aquí. Ahora con negro, me voy a traer el negativo. No me gusta cruzar los cables, pero bueno, vamos a cruzarlo por aquí. ¿Ok? Y bueno, pues ya nada más alinea. Ahí está. De esta manera ya estamos alimentando toda la protoboard, ¿sí? O la placa de pruebas, protoboard, ¿ok? De esta manera, una pila de 9 volts la podemos conseguir en cualquier lado y pues sería conectar del polo negativo, ¿sí? Alimentar con cablecitos acá, ¿no? Entonces, en el ejemplo que vimos ahorita en las filminas, pues viene como alimentador, pues un suministro de energía, que es un aparato que tienen todos los electrónicos, o ingenieros en electrónica o talleres de electrónica, pero pues nosotros en nuestra casa no tenemos un aparato de eso. Entonces vamos a hacer este circuito con nuestra placa de pruebas y con una batería. En este caso vamos a probarlo con 9 volts, ¿ok? Y vamos a ver qué pasa si yo conecto directo. Fíjense, este viene negativo, entonces voy a conectar un cable de aquí para acá con el negativo, o sea, este es la patita negativa y toda esta línea está intercomunicada, por lo tanto puedo sacar un cable corto de aquí
acá con el negativo. Entonces, ya aquí ya está comunicado. O sea, básicamente, aquí viene viajando y ya está comunicado acá. O sea, está por debajo se ve que está, no se ve, por supuesto, ¿va? Pero por debajo está comunicado, ya está conectado. Ahora vamos a poner lo mismo, pero el circuito en serie, ¿cómo iba? Vamos, viene la corriente ahorita por acá, va a subir por aquí, va a pasar por el LED, va a salir, y de aquí que se vaya para acá, ¿sí? Va a salir por el positivo, bueno, el circuito viaja del positivo al negativo, pero bueno, siguiendo lo que estoy trazando, va a irse por aquí, sale por el positivo, y va a ir al negativo, ¿sí? Y va a bajar otra vez, va a salir, va a pasar por aquí, encima del LED y va a bajar por el positivo, perdón. Y bueno, no tiene caso que me jale un cable desde aquí arriba, pero lo puedo jalar desde aquí y va hacia el positivo. Ojo aquí. Este es positivo, por lo tanto lo voy a dejar rojo. Y como este, pues como tal negativo y positivo no es, lo voy a poner, digamos, naranja. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que está fluyendo la corriente. Les voy a enseñar cómo. Color verde, por favor. No me quiero. ¿Sí? Pero, ahí está. ¿Sí? Va a pasar, viene por aquí, alimenta esto, sube por aquí, va a pasar por acá, baja, sube al otro LED, baja, y si se dan cuenta, pues ya se cerró el circuito. Ahí está el circuito como está funcionando internamente. No lo he dado, no he puesto a prueba este circuito, pero ¿qué va a suceder? ¿Qué creen que va a suceder? A ver, vamos a ver, ¿qué sucederá si le damos iniciar simulación? ¡Pum! Se nos quemaron nuestros LEDs, ya nos echamos al baile 2 LEDs. ¿Por qué nos los echamos? Bueno, vamos a pasar el mouse por encima. Me estás diciendo que la corriente está en 357 miliamperes, mientras que el máximo de miliamperaje que acepta cada LED es de 20 miliamperes, o sea, 0.02 amperes. Entonces nos hace falta poner una resistencia o algo que evite que estos 9 volts vayan directo para acá. De inicio lo que habíamos comentado es que se necesitan, voy a detener la simulación, no sé si puedo rayar aquí con este. Voy a necesitar, vamos a trazar, ¿sí? Habíamos dicho que un LED necesita 2 volts, ¿sí? Y 20 miliamperes, o lo que es lo mismo, 0.02 amperes, ¿no? Entonces, le está mandando mucho amperaje porque le estamos mandando mucho voltaje. Entonces, necesita viajar 2 volts, pero este es 2 volts por cada LED. En un circuito en serie dijimos que los voltajes se suman, entonces necesitamos 2 volts aquí más 2 volts acá, entonces necesitamos un total de 4 volts, pero tenemos 9. Le estamos mandando 9 cuando necesitamos 4 volts. ¿Qué tenemos que hacer aquí, chicos? Bueno, vamos a usar una pizarra que por aquí tengo preparada. Vamos a cambiar de pantalla. Y tenemos nuestra, ay, ¿dónde está? Nuestra fórmula de, déjenme, ahí está. Tenemos nuestra fórmula de el triángulo BIR, ¿ok? Y tenemos voltaje y tenemos intensidad. Necesitamos 4 volts, ¿sí? Y dejar pasar por lo menos 0.20, o sea, en voltaje tenemos 4 volts y en corriente necesitamos los 0.02 amperes, ¿ok? Déjame que salió muy fea la A. Amperes, ¿ok? Eso es lo que tenemos como valores y entonces necesitamos calcular la resistencia. Una resistencia que evite que pase el resto del voltaje. Es decir, que si tenemos 9 volts, necesitamos solo dejar pasar 4. Entonces yo necesito a 9 restarle los 4 volts para que me van a quedar 5 volts. Estos 5 volts yo los tengo que resistir o eliminar.
¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, si lo que queremos calcular es una resistencia, necesitamos entonces dividir el voltaje entre la corriente. El voltaje que queremos dejar pasar, o sea, el voltaje que queremos resistir, o sea, que no queremos que pase, ¿ok? Y que deje pasar 4 volts. Entonces, repito, vienen 9 volts y necesitamos dejar pasar solo 4 y que 5 los resguarde, los restrinja. Entonces necesitamos, bueno, si quieren el proceso completo, bueno, de los 9 volts menos los 4 que quiero dejar libres, ¿sí? O esta es intensidad para que no se pierdan, lo voy a dejar, tenemos que manejar en amperes. Aquí amperes y aquí son volts. Esto es 5 entre 0.02 amperes. Y esto nos va a dar, si calculo rápido aquí con la calculadora, tenemos 5 entre 0.02. Me da como resultado 250 ohms, ¿sí? 250 ohms de resistencia. Ahora, 205, para los estándares, nosotros comercialmente venden resistencias de 220 ohms, que pues no sería ahorita suficiente para este circuito, y la que le sigue es de 330 ohms. Bueno, ¿sí? Para fines de Tinkercad podemos ponerle exactamente los 250 y funciona, pero vamos a también a tratar de acostumbrarnos a manejar resistencias que nos manejan como comercialmente. Viendo esta operación, entonces necesitamos una resistencia de 330 ohms, ¿verdad? Bueno, de 250 de manera exacta, ¿ok? Y vieron cómo funciona la ley de Ohm para calcular la resistencia. Ojo, quiero una resistencia para resistir o contener 5 volts, ¿ok? De esos 9 que estoy alimentando. O sea, que deje pasar 4, ¿no? Por eso le resté los 4, porque quiero que deje pasar 4, no que me restrinja 4. Bien, vamos a regresar entonces a nuestro circuito que tenemos por aquí, ¿ok? Muy bien. Entonces necesitamos poner una resistencia. Las resistencias, aquí en nuestro menú está la resistencia. Esta es una resistencia y tiene un valor en ohms, en kilo ohms y demás. Entonces, ¿de cuánto tiene que ser mi resistencia? Aquí tienen el marcador, ¿sí? Ohms normales, siempre por default nos pone K ohms, es decir, kilo ohms, hay que ponerlo en ohms y decirle que queremos una resistencia de 330, ¿ok? Para que no nos rompa, porque ahorita, así como está, nos revienta los dos LEDs porque va todo el voltaje. ¿Dónde la podemos poner? Bueno, personalmente, la puedes poner del lado del positivo, del lado del negativo, pero a mí me acomoda mucho del lado del negativo, así que voy a quitar este cablecito, porque bueno, las resistencias tienen pues obviamente dos terminales, unas saliditas en cada lado, unos alambritos, entonces es fácil conectarlos y mantener la continuidad del flujo. Entonces, dentro de nuestro circuito tenemos que poner una resistencia. Entonces voy a poner, aquí viene viajando, pasa por acá, se comunica con el negativo, ¿sí? Y con esto, fíjense, ahora ya le puse el valor que es de 330 ohms. ¿Y qué pasa? Ya no se me rompen los foquitos y ya la resistencia está haciendo su papel. Este es un circuito en serie, ¿ok? Ahora vamos a hacer un circuito en paralelo y pues vamos a necesitar 3 LEDs. El circuito en paralelo lo vamos a hacer con 3 LEDs. Voy a poner aquí uno, voy a poner aquí otro. Fíjense que estos están intercomunicados. Acuérdense que, como vimos en el circuito en paralelo, la conexión es positivo con positivo con positivo y negativo con negativo con negativo. Entonces, como están en la misma línea, lo voy a dejar aquí. Este negativo está comunicado en esta misma línea y aquí estoy en este negativo. Y como no me va a alcanzar este espacio, me voy a tener que pasar como por aquí. Me voy a poner aquí, ¿ok? Para poder trabajar. Vamos a ponerlo así, verticalmente, pero ahora tenemos que interconectarlos, ¿no? Entonces, no, se me hace que lo voy a poner aquí, para que se vea este puntito, para que todo lo vean. Y ahora voy a hacer las conexiones. Entonces, este es el negativo. Aquí yo no necesito poner cables porque internamente están comunicados, pero entre esta y esta, sí necesito hacer un cruce, ¿ok? Y también aquí, de acá
hacia la alimentación. Hagan de cuenta que esto es un multicontactos. Entonces me lo voy a traer por aquí. Luego el positivo, vamos a ponerlo en rojo. Me lo voy a traer de aquí a acá. Y también lo necesito para hacer viajar de aquí para acá. ¿Qué pasa si así lo dejamos y conectamos? Bueno, nuestro circuito en serie ya funciona, pero nuestro circuito en paralelo acaba de fundir 3 focos. 3 focos nos acaba de fundir, ¿ok? ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que vimos hace un momento, cada LED necesita 2 volts, pero si paso yo aquí, la corriente está pasando de 654 miliamperes cuando necesita solo 20, ¿no? O sea, 0.2 miliamperes. ¿Pero por qué? Por el exceso de voltaje. En un circuito en paralelo dijimos que el voltaje debe de mantenerse y se deben de sumar las corrientes. ¿Pero qué voltaje necesitan entonces los LEDs? Si un LED necesita 2 volts y el voltaje es el que se mantiene, necesitamos mandarle 2 volts nada más y le estamos mandando 9. O sea, nos sobran 7 volts casi, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto será la resistencia que necesitamos aquí poner? ¿Sale? Vamos a ver, vamos a detener esto. Necesitamos ponerle también una resistencia, ¿ok? ¿Cómo podemos calcular la resistencia? De la misma manera, necesitamos, de los 9 volts, necesitamos restringir, aquí como le, sí, 4, sí. Aquí necesitamos dejar pasar 2, ¿sí? Y restringir 7, ¿ok? Entonces, 9 menos 2, ¿sí? Nos va a quedar que 5. A ver, vamos a ver si lo estoy haciendo bien. Déjeme cambiarme a la pizarra. ¿Ok? Déjeme pasar la pizarra. A ver, vamos a ver. La pizarra vamos a eliminarla, a borrarla. Déjenme. Edit. Clear. ¿Ok? Bien, bien, bien. Bien. Volvamos aquí a calcular nuestra ley de Ohm. Recordando que es el triangulito. Ay, qué feo triangulito. Que tiene las letras BIR. ¿Ok? Y volvemos a calcular pues la resistencia que necesitamos, pero esta vez en un circuito en paralelo. ¿Qué cosas sabemos que un LED, ¿sí? Consume 2 volts y 0.02 amperes. Pero en este circuito en paralelo tenemos 3 LEDs. Y por ser en paralelo necesitamos mantener los 2 volts, necesitamos mantener los 2 volts y el amperaje es, la tensión se conserva, pero el amperaje o la corriente es la que se suma. Entonces, básicamente, en términos redondeados, si más o menos un LED consume, según vimos la filmina, si se acuerdan, un LED está consumiendo con 2 volts, bueno, se acerca a los 20 miliamperes, pero bueno, lo está consumiendo 11.5 miliamperes, o sea, 0.0115, o sea, ¿sí? 0.115, 0.0115, así, amperes, ¿verdad? Que es, pues, obviamente menor a 2, ya sea que lo hagamos con este cálculo o con este otro, pero sabemos que la corriente se debe de sumar. Tenemos por cada LED sumar la corriente. Entonces, si un LED me produce, vamos a utilizar esta de acá. Vamos a utilizar. Si un LED me está produciendo una corriente, un consumo de corriente de 0.0115 amperes, entonces necesito 3 veces esta cifra. Entonces, con 3 LEDs necesitamos 2 volts, 2 de voltaje porque se mantiene el voltaje, circuito en paralelo, recuerden, y 3 veces esto viene siendo 0.0300,
de 44.5 más o menos. Ay, 0.5, perdón. 30, ya le recorrí el punto así. 34.5 miliamperes que vienen siendo en amperes, 0.345 amperios. Ya tenemos estos datos. Ahora vamos a meterlos a nuestra fórmula que dice que la resistencia es igual al voltaje. Estamos recibiendo 9 volts, pero esos 9 volts quiero dejar pasar 2, o sea, quitarle 2 para que me restrinja lo que resta, ¿no? Entre 0.0345, esto es igual a 7 volts entre 0.345 amperes. Esto nos da un total de 202 ohms. Ahora que si lo hubieran hecho con el de 20 miliamperes, pues son 60, ¿no? O sea, 60 miliamperes o 0.06. O sea, voy a hacer aquí nada más el cálculo, 7 entre 0.06, pues nos daría una resistencia de 116 ohms. Bueno, más o menos. Pero comercialmente hablando, necesitamos entonces una resistencia de 202 ohms, pero comercialmente hablando, pues tenemos una resistencia de 220 ohms, que es la que vamos a utilizar. Entonces, para un circuito, resumiendo, para un circuito en paralelo, ¿sí? Con 3 LEDs, necesitamos mantener constante el voltaje, o sea, 2 volts por LED, y el amperaje se suma. Si cada LED me produce 11.5 miliamperes, necesito 34.5 miliamperes, ¿sí? O sea, 11.5 por 3 del amperaje, ¿no? Entonces, con esto conocemos la resistencia que vamos a necesitar para nuestro circuito. Regresamos a nuestro circuito y tenemos conectado aquí nuestro circuito, ¿sí? En paralelo, pero necesitamos una resistencia porque le llegan los 9 volts de golpe y pues no los aguanta, ¿no? Entonces, en un circuito paralelo, la resistencia debe ser en este caso para este fin. Vamos a traer una resistencia por aquí. No hay que, aguas cómo se conecta porque no la quiero conectar al positivo, la quiero conectar al negativo. Así que pues así quedó conectada. ¿La puedo conectar también al positivo? Sí, pero me acomoda más en el negativo, así que ahorita no hay problema donde la conectes. Eso sí, hay que revisar el valor de la resistencia entonces en ohms, 220. Entonces, si se fijan, aquí le pusimos una de 330 y aquí tiene una resistencia de 220, porque pues ahí la fórmula nos ayuda, ¿verdad? Ahora, aquí ya con esto vamos a mandar, va a pasar 2 volts a todos, aquí 2 volts, aquí 2 volts y aquí 2 volts, y lo demás se va a quedar aquí atorado con esta resistencia y aquí va a dejar pasar, a todo el circuito va a dejar pasar 4 volts, ¿no? Porque se distribuye y va a retener 5. Bien, ahora vamos a probar si con eso, ahí está, funciona súper bien, ¿verdad? Ahí tenemos nuestros dos circuitos, chicos, así que este es un circuito en serie, este es un circuito en paralelo y en este caso, pues, para jugar con las resistencias tuvimos que jugar con una batería de 9 volts, ¿ok? Pudimos haber puesto quizás una fuente de poder más grande, más chica, y pues hay que hacer los cálculos correspondientes de acuerdo a si es un circuito en paralelo y un circuito en serie. Recordando y resumiendo, en un circuito en serie, los voltajes se suman y la corriente se mantiene, o sea, el amperaje se mantiene constante, y en el cambio, en un circuito en paralelo, el voltaje se mantiene y el amperaje o corriente se suma, ¿sí? Por cada dispositivo, de lo que consume cada dispositivo. Ok, chicos, bueno, pues hasta aquí este video. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye, bye. Vamos a detener la simulación y nos vemos pronto.